Bienvenidos amigos, nuevamente a un episodio más del Ramonense a través de su plataforma preferida Multizonas. Hoy, don Paul Benes, su servidor Jorge Jiménez, traemos una temática muy a propósito con las fechas recientemente celebradas en algunas localidades cercanas a San Ramón, ¿verdad? Y con temas que hemos estado tocando a través del año, Jorge. También recuerden que estamos a las 3 de la tarde cada domingo en El Ramonense. Yo también soy de Moncho. Y en su canal en YouTube, El Ramonense, ahí nos pueden encontrar para que, ahí tenemos el banco de programas. Y ya revisé, vamos por 30. Acumulados en el canal de YouTube. En el canal de YouTube. Y pues sí, aquí estamos llegando hoy creo que al 57. Así que tenemos una deuda de 27, pero ahí vamos subiéndolos poco a poco para que los quieran, para que los vean y los disfruten cuando gusten. Tienen que tener en cuenta que toda esta técnica, pues uno apenas es que la manosea. Tiene que buscar ayuda para poder manejar los aspectos técnicos. El esfuerzo que hacemos nosotros aquí es, no estamos presumiendo de esforzados, ¿verdad, Jorge? Pero hacemos esto con mucha pasión, pero nos enfrentamos todos los días a cosas que no hemos visto, a cosas que no sabemos. Esto es un reto de todos los días. Imagínate solo el hecho de tener dicción para poder hablar frente a una cámara. Exactamente. Bueno, pero digamos que ese es el instrumental básico, ¿verdad? Pero además de eso, cuando ya llega el domingo y don Juan me envía el video con un enlace que yo tengo que recurrir a una aplicación para bajarlo de YouTube con esa aplicación y trasladarlo y esperar una hora que el video se termine de bajar. Todas esas cosas, ese es el esfuerzo que hay que hacer siempre y son cosas que hace poco no sabían y posiblemente vos no conoces algunas de esas. Entonces, eso es un esfuerzo. Igual me pasa con las fotos. Yo con las fotos tengo que hacer a veces magia porque tengo que escanear. Un domingo me levanto y me pongo a escanear 100 fotografías. Y escanearlas no es solo pasarlas por el escáner, es cortarlas, acomodarlas, cambiarles color, a veces darles un poquito más de brillo y acomodarlas para que le llegue lo más bonito posible a nuestros amigos y amigas. Entonces, esto es un reto de todos los días, es un trabajo agradable por el resultado. A veces es tedioso, pero el resultado siempre va a ser satisfactorio. Muy bien. Nuestra hoja de ruta de hoy. Bueno, vamos con esto. Desde que nosotros empezamos este programa, Jorge, una de las vertientes, de las vertientes, así, digámoslo así, favoritas de nuestros amigos y amigas, es entender de dónde venimos, ¿verdad? Porque nada ganamos con saber quiénes estamos y dónde estamos si no sabemos de dónde venimos. La pasión de la gente por los datos históricos se basan en eso, en averiguar, mira, qué bonito el pueblo donde yo vivo. Pues yo no sabía que aquí donde yo voy pasando en este momento, en otros tiempos hubo una capilla o aquí fue donde hubo un hospital que botó el terremoto. Cuando la gente empieza a darse cuenta de esas cosas, ve con otros ojos su propio pueblo y lo valora, que es lo más importante. Entonces, de eso se trata lo que hacemos nosotros acá, ¿verdad? Es ir recogiendo cosas, es ir poniéndolas sobre la mesa con claridad, hay que ir poniéndolas lo más documentado posible, con buenos testimonios y sobre todo explicarlo con mucha claridad. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hicimos? Y así está en el capítulo primero, la Fundación de San Ramón, cuando nosotros hablamos de la intencionalidad, de por qué se creó el cantón, o la población, o el poblado, o la comunidad, como queramos decirlo. Y entonces encontramos un fenómeno político y económico, que es lo que se genera con ese proyecto San Ramón, que construye un grupo de visionarios sorprendentemente preparados en el siglo XIX, en la primera mitad, de entender lo que está pasando en el mundo, medir las corrientes filosóficas, meterse de lleno con las corrientes socialistas que hay, sobre todo los socialistas utópicos del siglo XVIII, y decir, bueno, vamos a hacer algo aquí así. Nadie se imaginaba eso hace 20 años, hace 50. Son cosas que van apareciendo, pero que le dan sustento a todo lo que nosotros hemos ido viviendo a través del tiempo. Porque la historia, Jorge, yo la veo como un rompecabezas. Es correcto, así lo llamo yo. Uno va encontrando, pero es un rompecabezas
que siempre allá en el rinconcito ves el hueco donde falta una pieza. Y busquemos esa pieza, pero resulta que allá falta otra. Y ahora uno se da cuenta que en otras épocas las piezas que montaron las pusieron al revés, o están equivocadas, o eran de otro color. Y te voy a poner un ejemplo muy simpático para ilustrar esto. Yo tengo un libro que se llama Por el camino de mi vida, escrito por don Alcides Rodríguez López. Don Alcides Rodríguez yo lo conocí muy viejito y era un gran personaje, hermano de Bertalía, hermano de Corina, que fueron las que le ayudaron a editar el libro. ¿Qué hace don Alcides ahí? Contar su vida, que era una vida muy interesante, como boyero, las aventuras, era un explorador también. Cuando lo contrataron de vaquiano, va a ir a andar por las montañas, tirando trochas y picadas, descubriendo caminos. Pero también Alcides reproduce muchas cosas, como es normal, con base en la tradición oral, ¿verdad? Entonces, don Alcides habla, contándolas en sus memorias, de aquel famoso episodio, Jorge, que vos has mencionado mucho, que también hemos discutido, que fue la noche de San Bruno, en San Ramón, el 4 de octubre de 1889, la violencia política, ¿verdad? Que hasta un muerto hubo, 6, ¿verdad? 6 de octubre. Cuando lo dije con nada convencido. Entonces, don Alcides cuenta de los datos de la noche de San Bruno en 1889 y dice que muchos fueron a parar a la cárcel, ¿verdad? Porque hubo hasta un muerto y muchos heridos y garroteados. Y entonces dice, y mi abuela Juliana y otras señoras les llevaron café a la cárcel. Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que don Alcides no tenía internet, ¿verdad? Y hay datos que uno los encuentra porque yo me meto a estudiar los mormones, que ahora tienen una página maravillosa, genealógica, en donde yo veo dónde nació la gente, cuándo se murió, con quién se casó, en cuál lugar se casó, cuáles hijos tuvo. Todo eso lo veo en los mormones. Pero cómo hacía la gente antes, y tenía que ir a los libros parroquiales y una página por página ir viendo, ¿verdad? Si se los prestaban, porque muchos lugares no los prestaban. Entonces yo puedo entender que don Alcides cometa un errorcito que no es de él, porque a él se lo contaron, y dice, es que mi abuela Juliana le llevó café a los presos, ¿va? Y digo yo, pero no, ¿cierto? Doña Juliana falleció en 1885, es decir, alguien le contó la historia mal, porque él no estaba ahí. Entonces la tradición oral es muy importante, pero tiene deslices. Entonces, yo soy de la tesis de que uno tiene que ser audaz en estos temas de historia local, porque la historia local es la última tendencia, o es de las tendencias más recientes en la historiografía moderna. Antes los historiadores se basaban en lo que pasó en Europa, había un eurocentrismo imperante en la historia de la humanidad, y lo que pasó en Europa fue lo importante. De pronto se da un vuelco y se empieza a hablar de las historias regionales, de las historias de ultramar, o qué sé yo, de países que no son necesariamente europeos, y finalmente se empieza a hablar de historias locales, que son la verdadera trinchera de la identidad de un lugar, la historia local. Entonces, cuando la historia tiene esa evolución, uno empieza a darse cuenta que la historia local tiene una importancia sobremanera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es lo último, es el tema reciente, novedoso, entonces no todo está escrito. Hay mucha gente ya escribiendo sobre historia local, cuentan historias del barrio, cuentan historias de la familia, cuentan su historia, su biografía, hablan de su caminar por las calles hace tantos años, y se va haciendo, pero el rompecabezas es mucho más grande. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta que cuando uno está armando la historia local, a veces hay que darle un espacio al sentido común o a la presunción. Uno dice, mira, a mí me parece esto, y uno tiene que ser un poquito más audaz. Por supuesto que en cualquier momento puede aparecer alguien y le dice, mire, usted dijo tal cosa, aquí está el documento. Tal vez ese documento no existía, ahora ya existe. Y te pongo otro ejemplo. Nosotros hablamos de don Eduardo Fournier, un gran historiador. Don Eduardo, en 1994, publicó su Familia Fundadora de San Ramón, ¿verdad? Entonces, don Eduardo Fournier
Antes de eso, en 1976, ya siendo director del Centro Regional de Occidente, Centro Regional de San Ramón, que luego evolucionó a Centro Universitario de Occidente, actual sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, don Eduardo se graduó como licenciado en el 76 con una tesis sobre estudios demográficos de la parroquia de San Ramón, donde él habla de los muertos en la campaña 56 por el cólera, de la gran epidemia de viruelas que hubo en el 10 años después, que también mató mucha gente, crisis demográficas, ¿verdad? Pero también dice don Eduardo que lamentablemente la pérdida del segundo libro de matrimonios de la parroquia de San Ramón es un hecho que altera a todos los historiadores porque se brincan un gran pedazo. Ese libro corresponde a desde 1866 a 1876. Recuerdo que inclusive no era solo un libro. Bueno. Él habla de 4 libros perdidos. Bueno, no, que yo sepa 2, Jorge, pero el más importante era ese, porque luego aparece perdido el libro inclusive donde yo nací, el del 53 al 59, me parece, que luego se ha logrado reconstruir por los índices. Pero ese de los matrimonios era una falencia que alteraba todas las bibliografías, todas las historiografías, todo lo que se hablaba de San Ramón estaba alterado por la pérdida de ese libro. Y lo menciona don Trino, que lamentablemente ese libro se perdió desde finales del siglo XIX. Y lo menciona don Eduardo, que el libro tiene más de 100 años de perdido. De ahí, pero, ¿qué hacíamos con eso? Entonces, la gente asume. Y entonces se decía, por ejemplo, que don Juan Vicente Acosta y doña Jesucita García Zumbado, los padres de Julio Acosta García, se habían casado en San José. ¿De dónde sale esa presunción? Bueno, la presunción sale que don Máximo Acosta Araya, que era el papá, vino exiliado a San Ramón en los 50, así que luego regresó a San José y se murió allá. Pero eso no es suficiente para asegurar, o usted puede decir, bueno, sí, posiblemente don Julio era josefino y se casó allá y se vino. No, aparece el libro perdido y ahí está Julio Acosta casándose en San Ramón en 1870, perdón. Entonces, yo creo que sí era necesario hacer una presunción, que a veces se equivoca. Y lo mejor, y eso cualquier historiador me lo dice, es tener el documento a mano y la referencia exacta. Pero a veces la intuición juega. Una vez está revisando un libro de genealogía y cuando uno ve un apellido y vuelve a ver quién es el padrino, eso le puede dar un vuelco completo a lo que uno está estudiando. Porque uno se va a estudiar esa familia para atrás y va a encontrar que tiene una gran relación con este, y ahí empieza usted a hacer descubrimientos muy importantes de por qué ese señor vino a ser el padrino de pila de alguien. ¿Verdad? Eso es lo que llamo la maleabilidad de la historia. Pues bueno. Entonces, Jorge, nosotros empezamos enunciando ahí la teoría del proyecto de San Ramón. Eso es complementario con lo que estudiaron doña Miriam Pineda, doña Silvia Castro en los 80, cuando ellos hicieron los estudios económicos, desarrollo económico por etapas, cuando hacen una presunción de cómo es que se desplaza la frontera agrícola hacia el oeste. Y ellos empiezan a hacer una investigación muy rigurosa con un alto contenido científico de carácter académico, en donde ellas hacen muchas publicaciones que ahora son base para que mucha gente haga estudios posteriores, ¿verdad? Pero digamos que ellas, dentro de ese esquema académico que tienen entre manos, ellas siguen una línea, ¿verdad? Y hacen una serie de publicaciones muy valiosas, pero hay cosas que ellas no era lo que estaban buscando, pero que son necesarios saberlas. Y a mí una de las que me queda es cuando yo digo, pero ¿por qué? Qué simpático. Un amigo me dijo una vez, mira, parece que San Ramón se creó con una intención. Y yo me quedé viéndolo. Te hablo hace 10 años. Y yo le dije, no lo creo. No lo creo en ese momento. Lo dije. Después empecé a darle vuelta y caramba. Ahí fue donde acuñaste la palabra intencionalidad. No, exactamente, vámonos a ver. Entonces empezamos con el tema del falansterio, la unidad socioeconómica que diseñaron los socialistas utópicos franceses, que recogía 300 familias. Toda esa materia tengo yo fresquita en mi cerebro cuando la profesora Ana María Saborío me la daba en quinto año del colegio. Hace muchos años ya, María. Y entonces empiezo a ver, y en mis cursos de historia yo siempre le decía a los estudiantes, es que esto se parece a un falansterio.
que era como lo planteaba Fourier, y les explicaba que era lo que yo sabía desde el colegio del falasterio. Hasta que de pronto me cae entre mis manos una tesis que me explica claramente, sin decir San Ramón, cómo es que se monta un falasterio, cómo es que lo plantean los socialistas utópicos, por qué es que los socialistas utópicos hacen ese planteamiento en el siglo XVIII y cómo es que lo intentan cuajar otros en la práctica a través del siglo XIX. Empiezo a ver que en Costa Rica se crea una sociedad económica itineraria apenas 45 días antes de la fundación del Cantón de San Ramón, cuando hay un historiador que previamente nos dijo a nosotros que esa sociedad se creó para fundar San Ramón. Y empezamos a ver un decreto perfectamente elaborado, con calles anchas, con una legua, con un contenido social tremendo, dotando de tierra, de medios de producción a todas las familias que se estaban instalando. Y empieza uno a darse cuenta, caramba, había que ser un poquito más audaz. Había que irse por otro lado y empezar a presumir cosas y luego ver cómo las compruebo. Entonces, ahí es donde vamos. Dentro de los elementos importantes del decreto 42 del 19 de enero de 1844, es sabido que el gobierno de José María Alfaro, de nuestro jefe de Estado, dice, se le da al poblado de San Ramón una legua de terreno, que se dividirá en 4 partes iguales. Una para poblamiento, una para ejidos, otra para labores y otra para pastos. Ejidos, para nuestros amigos y amigas, son terrenos comunales. Entonces, se nombrará una comisión para que mida esa legua. ¿Qué sabemos antes de eso? Que había un grupo, una masa campesina, no eran tantísimos. Don Eduardo Fournier habla primero de que una primera lista era 41, después amplía a 61. Se supone que hay más, pero no lo demuestran, él lo dice así. Pero 61 familias que estaban dispersas en lo que se llamaba Los Palmares. Yo no voy a decir que todos estaban ubicados al centro, a la izquierda, a la derecha del Valle de los Palmares, porque territorio es territorio. Un cocodrilo, un jaguar, cualquier busca su territorio. Y el hombre es igual. Si nosotros llegamos a establecernos a una montaña, lo lógico es que la persona que llega ahí traza un perímetro y dice, esto es la tierra que yo voy a trabajar. Y empieza a hacer la socuela, corta palos y ahí siembra maíz. Que de pronto aparece otro, aparece usted ya, porque esto es lo mío. Eso es lo razonable. Entonces yo no puedo creer que todos estén aquí hechos un puño y que de pronto se mueven para acá. No. Hay ríos, Jorge. Las fuentes de agua. Las fuentes de agua. El agua es la vida. Y entonces resulta que el Río Grande, que nace en las cabeceras del Río Grande, que están entre Santiago y San Rafael de San Ramón, que bajan ahí, remontan Santiago hasta llegar a San Rafael, luego vienen, va ahí por el lado del Beneficio, bordean San Ramón por el sur y por el este, toman hacia San Juan, van allá por Concepción, dan la vuelta y aparecen por Palmitos de Naranjo y llegan ahí a Buenos Aires de Palmares, en la parte baja, pasan por el sur de Palmares hasta llegar a Atenas y en Atenas se junta con el Río Grande, con el río Virilla, y fondan el Río Grande de Atenas. Entonces, ese río es una gran fuente de vida porque es un serpenteo por muchos terrenos y muchas latitudes, ¿verdad? Pero también está la quebrada Gata, y también que era una cantidad de agua sensible. También está el estero que atraviesa San Ramón, actual de oeste a este. Yo recuerdo hace 50 años que uno se bañaba en el estero, igual en la quebrada Gata. Entonces, esos lugares eran de importancia y la gente empieza a ocupar parcelas o espacios a lo largo de esos ríos. Igual el río Barranca. El río Barranca, recordemos, que nace en el Chayote, ahí en Naranjo, y viene fundando pueblos que se llaman Barranca a todo lo largo de su trayectoria. Está Barranca ahí en el cantón de Naranjo, en la parte de arriba de Alto Villegas. Luego vas a encontrar Barranca en La Paz, ahí donde está el ingenio, y vas a encontrar Barranca en Alfaro, entre Alfaro y Piedad del Sur, y va bajando de la Barranca por El Salvador de Piedad del Sur, y finalmente el río Barranca llegando a Punta Arenas. Es el mismo río. Ríos caudalosos, ríos con mucha agua que permitían el desarrollo de la vida. Entonces, yo no puedo creer, no voy a creer, porque no hay una frontera establecida. Si en este momento entre San Ramón y Palmares hay una frontera, una barrera que se llama La Cima,
¿verdad? Que nos damos cuenta que es una barrera, porque a veces venimos en medio de un aguacero y aquí está haciendo sol del otro lado, y a veces venimos aquí de este lado con un sol primoroso y al otro lado hay una neblina cerrada. Bueno, eso es un factor geológico, ¿verdad? Pero no tenía ningún peso político, no era la división entre nada. Era una sola montaña, el Valle de los Palmares. Entonces la gente se iba y se ubicaba en diferentes lugares. Entonces la teoría de que en Palmares, lo que hoy es Palmares, había sembradores de tabaco clandestinos, es muy razonable. Pero cuando a mí me dicen, ¿dónde estaban? Estaban cerca del Parque Palmares, o estaban allá por la recta, o... No, es que es un área en la que usted se fija muchas décadas después y va viendo los sembradíos de tabaco en Palmares, pero también los encuentra en San Isidro, San Ramón, los encuentra en Calle Zamora. En la era de los cerros. Exactamente. Entonces, bordeando aquí todo lo que tiene que ver con el aguacate, hasta los cerros de Berlín. Entonces, ¿qué significa eso? Que era una zona apta para el cultivo del tabaco, pero era una zona un tanto amplia. Yo no la ubico dentro de un sitio político, sino dentro de un espacio geográfico. ¿Verdad? Lo político es una división que dice que aquí pasa la raya. Entonces, cuando al cantón de San Ramón, al poblado de San Ramón, que se funda en 1844, la intención, y esa era la intención de esos pobladores, era recogerse todos en un poblado. Y eso es lo que le piden al jefe de Estado. Entonces, ellos, ¿qué es lo que quieren? Tener un lugar donde convivir. ¿Por qué? Porque la convivencia es parte de la naturaleza del ser humano. Y entonces la convivencia significa que van a tener a disposición muchos recursos que no pueden tenerlos si están solos o si están aislados. Entonces, cuando se les dice que se les va a dar una legua, que se va a formar un poblado, esa es la intención de ellos. ¿Cuál es la legua? Bueno, te lo digo, yo tengo el documento y eso sería interesante compartirlo con algún geógrafo y alguien que me pueda decir sobre el papel. Este es el círculo que formaba la legua, que se midió en más o menos en 1847. ¿Quién mide esa legua? Bueno, el gobierno manda 3 topógrafos que vienen a San Ramón, nombran a Ramón Rodríguez Solórzano como el vaqueano. Y entonces yo tengo el informe. El informe dice, Jorge, que de la piedra tal se trasladan al árbol de higuerón y que de ahí se van bordeando la quebrada. Y entonces lo que me están diciendo era lo que había en aquel tiempo, que yo, ¿cómo hago para identificar esos sitios en este momento? Puede que algunos sean referencias fijas, pero lo más seguro que no. Pero lo que ellos hicieron en esa época fue un trabajo muy exacto. Entonces yo, por la forma en que se empieza a desarrollar el nuevo poblado y sus alrededores, yo asumo que esa legua era como una herradura. Digamos que el poblado de San Ramón, que es lo que se escoge para poblamiento, en el sitio de los Palmares, en las cabeceras del Río Grande, actual poblado de San Ramón, ese es el lugar que se escoge para poblamiento, hay una especie de herradura, que es los terrenos de la legua. ¿Por qué digo esto? Por 2 razones. Uno, porque si vos tomás los terrenos de la legua, ahí están los distritos más antiguos de San Ramón y te das cuenta que son los más antiguos porque están poblados por los primeros pobladores. Es decir, si doña Aquina Rodríguez Solórzano llegó con sus 4 hijos, apellidos Gamboa Rodríguez, y vos encontrás que los hijos de doña Aquina se establecen en San Rafael y Santiago, es porque eran terrenos que estaban disponibles en la legua dentro de los primeros años. Ahí les entregaron sus 4 manzanas por cada miembro de la familia. Entonces la lógica me señala a mí que la legua empezaba a extenderse ahí. Los otros estaban en San Rafael, otros en San Isidro, otros en San Juan. Para mí esa herradura de la legua cobijaba también el territorio del actual Palmares, por lo menos de la parte más hacia el oeste, ¿verdad? Porque recordemos que parte del cantón de Palmares, toda la zona de Santiago y el del lado sur, pertenecía a Atenas hasta un plebiscito que se dio en los años a principios del siglo XX y con lo cual escogieron venirse a Palmares. Entonces yo no creo que eso estuviera dentro de la legua, pero sí estaban los terrenos aquí más, digamos, aledaños a la Piedra de San Isidro, a toda esa cordillera que ahora es la división que nosotros conocemos como la cima, ¿verdad? Que finalmente va al aguacate, a Berlín y a Pategallo.
Entonces, alrededor de eso estaba esa legua. ¿Cuál es el segundo punto que me refuerza a mí ese argumento? Que en 1866, ante el crecimiento que había tenido el poblado de San Ramón, que ya era, para esa época, por supuesto, ya era villa, ya era cantón, y seguía creciendo, entonces el gobierno de la República, ya en este tiempo estamos hablando del gobierno de don Jesús Jiménez, le concede una segunda legua. Y esa segunda legua es la que genera una nueva migración, sobre todo de heredianos. Los primeros heredianos que llegaron aquí, entre los pioneros, venían de la zona del Carbonal. El Carbonal era un barrio que se extendía desde lo que hoy es Mercedes Norte hasta, desde de Cujuquí hasta Mercedes Norte. ¿Verdad? Ese era el Carbonal. De ahí, de esa zona, venían la mayoría de los heredianos que aparecieron aquí, incluyendo todos los cambroneros, porque ese barrio Carbonal no por casualidad se llamaba así. Venían los de Alajuela. En esa segunda migración empiezan a llegar personas de San Rafael de Heredia, de La Hoya de Heredia, ¿verdad? De los cantores del noroeste de San José. Moravianos y esto aparecen por aquí. Entonces, es una nueva migración que se acomoda en un nuevo cinturón de tierra. ¿Dónde se alojan? Según dice nuestros recortes históricos, empiezan por alojarse en Piedad Norte, ahí empiezan a hacer denuncios. ¿En qué momento es que porque hay una segunda legua, verdad? 1866. Ese año tiene que tener algo. Esa es la otra parte del círculo, la otra herradura. Es lo que es Piedad Norte, Piedad Sur, inclusive el distrito de Alfaro, que está al puro oeste de San Ramón, era parte de esa segunda legua. Nada más que con el tiempo, cuando en 1866 se hace la división política de muchos distritos, que es cuando se funda el cantón de Palmares, pero en San Ramón también se establecen varios distritos. Entonces, la parte de lo que es el distrito de Alfaro, en ese tiempo, San Pedro, formaba parte y se llamaba Santiago Norte, que era parte del distrito de Santiago. Pasa a ser el distrito de Alfaro, se independiza totalmente. Y entonces uno empieza a ver las crónicas que dicen que ya de Piedades Norte empezaban a venirse por dentro algunos a instalarse en Alfaro. ¿Verdad? Entonces, sobre esa movilización de la gente, ¿qué es lo que demuestra? Que primero hubo una herradura, digamos, desde el oeste, cobijando todo el sur, hasta llegando a la mitad, al norte de San Ramón. Y luego viene la segunda legua, que cierra el círculo llegando desde lo que es Alfaro hoy, pasando por Piedades Sur, Piedades Norte, y posiblemente Los Ángeles, ¿verdad? Y cierra el círculo. Hay otros terrenos que se van adquiriendo posteriormente, que no tenían nada que ver con esto. No tenía nada que ver Zapotal, no tenía nada que ver San Isidro Pillas Blancas, por ejemplo, esos distritos del norte, que son incorporaciones que se van haciendo paulatinamente, sobre todo pagándole tierras a los ramonenses que exploran buscando caminos, ¿verdad? Entonces, ahí se va completando eso. Entonces, ¿dónde estaban los poblados? Bueno, los pobladores estaban dispersos por todas partes. Y cuando el gobierno dice, bueno, aquí vamos a hacer el cuadrante, pero aquí hay mucha gente viviendo, aquí hay otra, y ahí se quedan. Aunque les dieron un lote en el centro, hacen una casita en sus sembradíos. Y ahí vemos a los Gamboa viviendo en Santiago y Palmares, y empezamos a ver los apellidos, cómo se distribuyen por distritos, cosa que prevalece hasta nuestros tiempos. Mira, este tema se está extendiendo. El tiempo se nos va. Ya se nos va. Yo creo que vamos a tener que hacerlo en un siguiente episodio, la conclusión de esto. Bueno, hacemos la segunda parte. Pero sí, es importante que dejemos la idea, el punto de partida, entonces, para la siguiente entrega, Jorge. El tema es que no era que aquí había un puño, que aquí había otro, que este puño luego se le puso el nombre Palmares, que no, porque vamos con la discusión. San Ramón se funda aquí, como poblado, que eso es lo que está en el decreto, eso es lo concreto, y luego empezás a ver señales de que aquí los vecinos de este lado colocan una ermita bajo la advocación de Santiago, y un poquito más para acá colocan otra bajo la advocación de San Rafael. ¿Y cómo es que al otro lado de la cima hay vecinos que colocan su territorio, su ermita, bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes? Antes, la de San José. No hablo de la antigüedad, sino, digamos, de cuál era la motivación.
Porque sí, la primera ermita, lógicamente, se lleva a cabo en el poblado San Ramón, que es el que se funda oficialmente. Ajá. Y como hemos hablado, que el parque era un cerro, la iglesia era donde está la iglesia, el palacio era un cerro, ahí no se podía construir todavía una iglesia. Entonces los ramonenses de la época corrieron hacia el este 200 metros, y donde está el Colegio Patriarca San José, hicieron el primer oratorio, que luego evolucionó en ermita, y luego fue la primera iglesia de San Ramón, que fue la iglesia de San José, ¿verdad? Que luego en el terremoto del 24 volvió a ser parroquia. Esto tenemos que aclararlo, porque hay un detalle ahí. En uno de los últimos artículos que te había enviado, para 1856 creo que fue, que le encargan a uno de los municipios, llamémoslo así, alguno de los miembros del consejo propios, de buscar los terrenos para las primeras ermitas distritales. Correcto. Entonces, encabezando esa lista, aparece Barrio Merced, donde dice eso, ¿vale? 1856. Ok, paremos ahí, vamos a seguir con el siguiente programa. Esa es la fecha clave, 1856. Bueno, así que muchas gracias, amigos y amigas. El próximo programa, no digo domingo ni miércoles, porque miércoles en Multizonas, domingos en Yo También Soy de Moncho. El próximo programa continuamos con este tema que, se lo digo, es un tema que a mí me gusta, es interesante. Esperamos que en ustedes cause el mismo efecto. Bueno, agradecerles nuevamente que nos permitan acceder a sus hogares a través de la señal de Multizonas. Un agradecimiento a don Juan Sánchez por permitirnos participarles de todas estas cosas que hablamos. Y por todo ese apoyo logístico y el apoyo en dirección y producción, gracias a lo cual este programa está llegando a todos sus hogares. Bueno, entonces, de momento... Nos vemos la próxima semana. Quedamos ahí. Muchas gracias.